casino de Rociana, para darle un repaso a algunos de los estrenos que llegan hoy a nuestras carteleras, es decir, que no abandonamos el séptimo arte. Conexión Rociana del Condado Huelva con Barcelona vía Madrid. Conchita Casanovas, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Sí, hay muchísima gente en esta sociedad cultural Casino Rociana. Nos sentimos realmente muy bien acogidos por todos los habitantes de esta localidad de Huelva. Bueno, nuestro repaso no comienza aquí, ni en Rociana, ni en Huelva, ni en Madrid, ni en Barcelona. Partimos con Chita de Tokio. Conchita de Yoji Yamada. Sí, una delicia, una película llena de esto que hacer con Japón que engancha, os producirá una sensación placentera, como visitar la Sagrada Familia, por ejemplo. Es una película, recordemos, que ya viene aureolada por la Escuela de Oro de Valladolid. Yoji Yamada homenajea a Ozu y a su clásico Cuentos de Tokio, una película de 1953 que los expertos sitúan entre las 10 mejores de la historia del cine. Y una no desmerece a la otra, no es bisutería, son dos joyas, una se superpone a la otra con algunas diferencias de algún personaje, y por supuesto en la primera no había móviles, pero se ha mantenido la esencia. Cuentos de Tokio es un fresco familiar con los hijos siempre apresurados, y lo es también una familia de Tokio, una con su peluquería, otra que es médico, el pequeño con su teatro, y de repente la visita de los padres que vienen del pueblo, de una isla en concreto, les agrada, pero les supone una carga y les descoloca todo el montaje. Y nos damos cuenta de que en Oriente u Occidente, aunque ellos se toquen menos, porque es otra cultura, y esto sorprende, ¿no? Como los abuelos casi no abrazan a los nietos, pero los afectos y los desafectos son exactamente los mismos. Es una película magistral sobre cómo pasa la vida y cómo la gestionamos. Y lo que a mí me ha comunicado es que en cuestiones de familia y cuestiones personales, aunque nos absorba nuestro trabajo y obligaciones, apliquémonos aquello de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Bueno, Conchita, vamos a escuchar un fragmento de otra de tus recomendaciones, Flamil. Conchita, película de Cruz Dumont con Juliette Binoche como protagonista. Esta es una película para gente sensible que ama el cine y la cultura. Bruno Dumont, inédito hasta hoy en nuestro país, es un autor apreciado y premiado en festivales como el de Cannes. Recupera la historia, la triste historia de Camille Claudel, contando con la complicidad más absoluta de la gran Juliette Binoche, que le llamó, le confesó su admiración y sus ganas de trabajar con él, y él le dijo que buscaría un proyecto, y así se encontraron haciendo Camille Claudel en 1915 y situándola en este momento tan concreto. Ella misma, Juliette Binoche, nos ha contado, hemos tenido oportunidad de hablar con ella, cómo la dejó sin guión y entre locos de verdad. Eso sí, previamente quedaron en un restaurante y se lo contó todo, no quería hacer un biopic como el que protagonizó sobre el mismo personaje a finales de los 80, tal vez lo recordéis, Otra vida del cine francés, Isabelle Adjani, sino centrarse en el encierro que sufrió esta mujer cuando su familia la ingresó en un asilo teóricamente para protegerla. Como saben bien los que conocen su biografía, parece que el hundimiento del artista empieza con el abandono que sufre por parte de su amante, Auguste Rodin, y toda su esperanza era que su hermano, el escritor Paul Claudel, la ayudara, cosa que no sucedió, y ahí se pudrió a lo largo de 30 largos años. Es una película conmovedora, y la actuación de Juliette Binoche, que en copia certificada de Kiarostami ya demostró cómo aguanta los planos, es descomunal. Te romperá el corazón cuando se pregunta por qué le pasa lo que le pasa. Sabe sufrir como pocas y delante de una cámara, y a pesar de tener el Oscar entre sus numerosos premios,
sigue arriesgándose, lo que nos hace admirarla todavía más. Bueno, Conchita, ya brevemente, porque tenemos que continuar aquí desde la Sociedad Cultural Casino de Rociana, hablando del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Coméntanos lo que te digo brevemente, La Po, El miedo, de Jordi Cadena y Heli, de Amat Escalante. Sí, bueno, la violencia que está presente hoy en diferentes títulos, en Metro Manila, corrupción en Filipinas, o en Eli, en un México sin ley. Yo cuando entré a ver Eli no recordaba que Amat Escalante, mexicano de adopción, pero de origen español, fue premiado como mejor director en Cannes, pero todo el rato mientras la veía estuve pensando qué bien dirigida está, o sea que supongo que se lo merecía. Y por cierto hay una escena donde le queman los genitales a un hombre que os hará girar la vista, como por desgracia están haciendo muchos de los que podrían evitar cosas tan escalofriantes. Y La Po es una película contundente también, un drama que aterriza en la carcelera en plena campaña para atajar esa lacra que es la violencia de género, esa gotera que nos inunda. Y esta semana nos escandalizaba además saber que muchos jóvenes están bajo control de novios celosos aguantando sus insultos y malos tratos. Hay que acabar con ello. Como ya hizo Neri Saka, que codirigió con Judith Colén y Jordi Cadena, que debutó con la oscura historia de la prima Monse hace muchos años, vuelve a adaptar a Lolita Bosch y nos habla de un maltratador que tiene bajo su yugo a la familia desde el punto de vista del hijo adolescente. Yo, si me permites, antes de terminar, quiero reivindicar desde aquí a Ramón Malaula, que triunfa en la exitosa serie Isabel, pero queremos verle más en cine, porque creo que puede meter mucha caña de la buena, no como en esta película, donde es el malo, el maltratador. Conchita, gracias. Esas son las recomendaciones de nuestra Conchita, gracias. Desde luego, también podrían ir a ver este viernes, si lo desean, algunas cosas más livianas, como Plan en Las Vegas, que es una comedia de maduros con Morgan Freeman o Michael Douglas y Robert De Niro, o si tienen algo más intelectual también pueden acercarse a ver el documental de Alfonso Andrés y Javier Barajas, Una esvástica sobre el Vidasoa. Conchita, gracias. Seguimos aquí desde la Sociedad Cultural Casino de Rociana. Y lo hacemos para hablar con Anabel Aramburu. Buenas tardes. Anabel Aramburu es la coordinadora del foro de coproducción del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, una parte fundamental, ¿no? Podríamos decir, en el festival. Sí, es la menos glamurosa. Ya, pero quizás una de las más importantes. Me imagino que les sonará rarísimo, ¿no? Eso del foro, ¿no? Pero el foro es donde se nacen las películas. Vienen los proyectos, como puede haber venido el proyecto de Antonio o el proyecto de Claudia, y es ahí donde intentamos que se encuentren productores para que puedan hacerse las películas y para financiar. Es decir, que es un punto de encuentro, en definitiva. Es un punto de encuentro de proyectos de futuras películas. Pueden ustedes lucir con orgullo ciertas cifras. Creo que son 14 ediciones ya de este foro de coproducción y se han hecho más de 200. Más de 200 películas. Han salido gracias a este encuentro que el Festival Iberoamericano apostó desde un primer momento. Y cuando Latinoamérica no estaba de moda, como lo hemos hablado, ahora Latinoamérica como se ha puesto de moda, ya los otros festivales les dan cabida al cine y a proyectos latinoamericanos, pero hace 39 años que son fue el primer festival en Europa que empezó a traer cine latinoamericano por el que quizás nadie apostaba y nadie quería distribuir. Sin embargo, ahora casi es más bien una apuesta por descubrir talento, ¿no? Es al revés. Ahora todo el mundo está loco por producir con Latinoamérica, todo el mundo quiere... Sí, pero el festival, digo, y el foro puede ser para encontrar talento emergente, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos, traer talento emergente de fuera, que lo vean. Traemos películas de gente joven. Estábamos hablando que ya queremos que venga gente joven con nuevo talento, porque creemos que ahora mismo Latinoamérica tiene muchísimo que aportar y eso es lo que estamos haciendo. Queremos seguir siendo una plataforma para el cine iberoamericano. Este año se han referido, si tengo bien los datos, 150 proyectos para el foro. Se han escogido 36. ¿Qué criterios se siguen para decir este proyecto sí, este proyecto no? ¿Cómo funciona? Primero que sean proyectos internacionales, o sea, que la historia que se vaya a contar tenga una capacidad de internalización y que lo que se cuente al productor le va a interesar. O sea, si va a ser una cosa local, no puede venir afuera, tiene que hacerlo en su propio país. Si la historia es una historia universal, como el amor, como lo que hacen Antonio y Claudia, son temas universales, entonces son temas que interesan hacerse. Y va a haber un señor de México que quiera meterse en la película o un señor de Alemania que quiera meterse en la película. Entonces lo primero es
que el proyecto es un proyecto internacional. Después que la película y la productora sean sólidas, o sea, que se vaya a hacer esa película, que el productor tenga parte de la película ya financiada en su país, que eso le da solidez al proyecto cuando lo vendes fuera. Si tu país cree en el proyecto, es más fácil que crean aquí fuera de tu país, ¿no? Esos son los dos criterios. Y el tercero ya es pues, esa intuición de que el director tenga talento, que bueno, hay una parte que ya se conoce, hay productores ya que ya se conocen, que son nacidos al Videoforo. Pero hay gente que por primera vez viene, que es muy joven. ¿Y hay algún proyecto de Huelva? Sí, por supuesto, tenemos el nombre, pero por supuesto que tenemos un proyecto de Huelva porque una de nuestras razones es fomentar la industria local, ¿no? Para eso estamos, o sea, imagínate tú que se hace un evento tan importante aquí en Huelva y no invitar a Huelva, o sea, es como ¿Y por la crisis se ha notado algún tipo de descenso en la presentación de proyectos? Mira, todos los años decimos, la crisis me va a presentar proyectos y de pronto, no sé por qué, no hay problema con la crisis en el foro. O sea, como digo, 150 proyectos es un montón de proyectos. O sea, una barbaridad. Una barbaridad. Anabel Aramburu, coordinadora del foro de coproducción del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, gracias. Creo que hay dos ejemplos además en el día de hoy que salen precisamente de este foro. Uno de ellos es el Día Fuera del Tiempo de la argentina Cristina Fasulino, que además hoy es el día del audiovisual andaluz, si no me equivoco, y otro es el documental Entre dos mundos, la historia de Gonzalo Guerrero. Es decir, que este foro de coproducción funciona y luego estas películas se llevan a la pantalla, se ven y se distribuyen. Desde luego, Anabel Aramburu, gracias, ha sido un placer. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y guandas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre, que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Antonio Ramírez, buenas tardes. Quitando el famosísimo En un lugar de la Mancha, yo creo que pocos comienzos de un libro son tan recordados como este. Como aquí te habla nadie dice que con Un lugar de la Mancha, el Platero pequeño, peludo, quizás sea dos fragmentos de la literatura española quizás más conocido y más universal. Antonio Ramírez es el director de la Fundación Juan Ramón Jiménez de Mover, no muy lejos de donde nos encontramos, por Rocina del Condado. En 2014 se cumplirán 100 años de la primera edición de la obra más popular del poeta Platero y yo. Y yo no sé si esa popularidad, no sé si ha sido algo que ha ido en contra del propio texto literario. En contra del propio texto literario, en un momento. Quizá, como decía Juan Ramón, Platero fue una obra que se me escapó, ¿no? Él lo dice muy claramente, siempre hay una idea muy cercana a pensar que Platero es una obra infantil, una obra para niños. A eso me refiero, quizás esa popularidad que ha tenido como texto infantil. Sí, pero Juan Ramón lo dice muy claramente. Yo no escribí nunca una obra para niños, nunca escribo para niños. Fueron los niños los que se apropiaron de Platero. Y en ese sentido, no, mucho menos. Platero y yo forma parte del conjunto de la elegía andaluza, el conjunto de la obra más movereña del poeta del andaluz universal, y en ese sentido fue una obra no menor en el conjunto de la obra de Juan Ramón, pero sí una obra que en un momento determinado él la entrega a la editorial Calleja como una edición momentánea o circunstancial, y que luego se convierte en la obra universal por la que es más reconocida. Y lógicamente Platero y yo se puede decir que ha sobrevivido 100 años, ha sobrevivido desde todas las ópticas posibles y sobre todo incrustado en el subconsciente colectivo de muchas generaciones. Difícilmente nadie
pueda recordar generación tras generación desde 1914 que no haya leído o haya tenido la presencia de Platero en su vida. Y en ese sentido se puede decir que el Platero hoy día se puede considerar como una obra transformadora en la prosa poética. Estamos hablando de prosa poética porque algunos autores indican que quizás Juan Ramón transforma la prosa española en el 14 con Platero y yo, pero la gran transformación de la literatura española se va a producir en el 17 cuando se publica el diario de un poeta recién casado, cuando Juan Ramón decide, en cierto modo, con su publicación, la ruptura definitiva del verso. Y Platero, en cierto modo, es el comienzo, el antes y el después de lo que es el oscurantismo en la literatura española. Hasta Platero y yo, pues prácticamente se podría decir que vivíamos de los negros de Goya, vivíamos de los grises de Zuloaga, vivíamos, en cierto modo, del páramo castellano, vivíamos, en cierto modo, de una literatura bastante gris, decimonónica, de final del siglo, del periodo de la Restauración, y es Juan Ramón el que rompe completamente. Solamente introducirse un poco en los capítulos de Platero nos hace ver fácilmente los amarillos, los colores, la luz, el color en definitiva. Bueno, 100 años de esa primera edición de Platero y yo. ¿Cómo era aquella primera edición? Porque claro, Juan Ramón Jiménez era un hombre que controlaba hasta el más mínimo detalle de cualquier edición de sus libros, hasta cómo tenían que ser las portadas. ¿Ustedes tienen alguna primera edición en la Fundación de Juan Ramón Jiménez? La primera edición que curiosamente que es la que vamos a celebrar, y es la que a Juan Ramón no le gustó. ¿No le gustó? No le gustó absolutamente nada. La historia es un poco larga, resumo que Juan Ramón entrega, es Zenobia la que le dice en un determinado día, en un momento, él dirigía entonces la editorial Calleja. Para muchas de las personas que están aquí y de los que nos escuchan, recordarán muchas veces que se suele decir esto de tienen más cuentos que Calleja, efectivamente. Eso es más cuento que Calleja viene efectivamente porque Calleja producía tal cantidad de obras que tenía mucho cuento, claro. Que tenía mucho cuento. Y el pueblo adaptó esa expresión que tiene más cuentos que Calleja. Pues Juan Ramón dirigía en 1914, dirigía la editorial Calleja, y en aquel momento la editorial le pidió algo suyo, no tenía, y Zenobia, con quien estaba recientemente saliendo, le dijo: tú no habías escrito algo de un burro de allí, de tu pueblo, ¿por qué no lo entregas? Ella lo entregó él lo entregó, y a partir de ahí, pues lógicamente, el burro se le escapó totalmente. Se escapó en la primera edición porque no fue controlada, fue mal utilizada, no son los 138 capítulos de lo que consta la obra definitivamente, que es la que se va a hacer luego en 1917, costado de 78 capítulos, y hubo un intento de hacerle perder a Juan Ramón los derechos de autor de la obra, que tuvo que tratar de recuperar, ¿no? No, fue una edición que se le llamó para literatura para niños, que a Juan Ramón no le gustó absolutamente nada, con una portada floreada de colores lilas y tal, que estaba muy fuera del gusto habitual del poeta. En ese sentido, luego Juan Ramón recuperó todos los derechos y la edición se hace como ya la conocemos definitivamente. Bueno, estamos hablando de ese centenario que se celebrará en 2014, de esa primera edición de Platero y yo. La fundación, que lleva el nombre del poeta de Moguer, allí en su localidad natal, prepara una edición conmemorativa de esta obra, que se va a poder adquirir únicamente, creo, si se realiza un recorrido por el Museo Juan Ramoniano al aire libre, o cómo. Sí, bueno, difícilmente se podía escapar a las instituciones, en este caso del Ayuntamiento de Moguer, la Diputación y la Comunidad Autónoma, se le podía escapar la oportunidad de un centenario de una efeméride tan importante en el marco de la literatura española como es el centenario de que Platero cumple 100 años. En ese sentido hay un programa muy denso que desde el ámbito local, provincial, nacional e internacional, porque culminaremos con el gran Congreso Internacional de Juan Ramón en diciembre del 2014, y efectivamente se puede decir que Platero está lleno completamente de Moguer, y Moguer está lleno de Platero. Decir Platero es decir Juan Ramón, y en cierto sentido los símbolos se encuentran. Lo que es el patrimonio, tanto material como inmaterial de Platero, se encuentra a cada vuelta de la esquina. Entonces, eso permite realizar rutas que están en todos los capítulos de la obra, y ese recorrido
casi en un juego donde va a permitir acercarse a los capítulos de Platero, permitirá regresar a la casa museo, y en ese regreso a la casa museo quien haya cubierto este juego de acercarse pues desde la calle San José a la calle Aceña, pasando por el Molino de Viento o por la calle Vendedera, es decir, en cierto modo por todos los recorridos, los espacios de mover, al llegar a la casa pues se le entregará como dádiva, como regalo, lógicamente la edición y la reproducción tal como la hizo Juan Ramón Jiménez en 1910. Antonio Ramírez, director de la Fundación Juan Ramón Jiménez de Mover. Seguiremos desde luego todas esas actividades en torno al centenario de la primera edición de Platero y yo, también incluso esa lectura en diferentes idiomas que se realizará aquí de la obra de Juan Ramón Jiménez en la Sociedad Cultural Casino de Rociana, por cierto, que se ha sumado a esta mesa de Radio Nacional de España aquí en esta sociedad cultural, el alcalde de la localidad de Rociana del Condado, Amaro Huelva. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Oye, antes le preguntaba yo a José Antonio Cabrera cómo revertía la actividad de la sociedad cultural en la localidad. ¿Cómo lo siente usted? Lo bueno es que la actividad no tiene que revertir, sino que se hace dentro y se hace por toda la gente. Así que no hay que desparramarla afuera, porque es la gente la que viene hasta aquí y es la gente la que viene dada y viene a saborear la cultura a esta entidad. Por lo tanto, aquí somos todos partícipes y eso creo que es lo bueno y lo que hemos sabido hacer en este pueblo. Creo que esa es la gran garantía que tenemos en estos momentos en Rociana. La sociedad cultural está poniendo a Rociana en el mapa, La sociedad cultural está poniendo en el mapa y Rociana está muy agradecida también a la sociedad cultural Casino de Rociana, porque además creo que están haciendo una gran labor para que estemos todos donde tenemos que estar. Amaro Huelva, gracias por acogernos aquí en Rociana del Condado. También, como nos han acogido, José Antonio Cabrera, el director presidente de esta Sociedad Cultural Casino de Rociana, gracias también por acercarnos hasta aquí para hablar no solo del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, sino también de Platero y yo, ese centenario que seguiremos atentamente, porque ese acto desde luego es un acto que tiene muy buena pinta, desde luego. Así que gracias, José Antonio. Gracias. Antonio Ramírez, lo he dicho también, gracias. Y vamos a terminar el día y la semana haciendo un breve repaso a otras noticias culturales del día en formato más breve. Noemí Martínez, buenas tardes de nuevo. Empezamos por otro evento que también tiene a Iberoamérica como núcleo. Y que hoy se clausura después de 3 días analizando la cultura digital y la cultura de la red. El quinto Congreso Iberoamericano de Cultura de Zaragoza, con cuyo director recordarán Javier Zelaya, hablábamos esta semana. Hoy, el Príncipe de Asturias ha entregado los premios que reconocen los mejores proyectos digitales presentados en el Congreso, innovadores, de calidad y con potencial dentro del ámbito iberoamericano. Premios Emprende con Cultura. Necesitamos emprendedores como ellos, como vosotros, porque no solo creáis cultura, sino también, como ya estamos diciendo e insistiendo mucho, generáis riqueza, generáis puestos de trabajo y un valor añadido para nuestras sociedades. Y también hoy se ha fallado el premio SGAE de la música iberoamericana Tomás Luis Delito. El Cervantes de la música, reconocimiento otorgado con 20.000 euros a un compositor vivo por su contribución al enriquecimiento de la vida musical de la comunidad iberoamericana. En esta edición, la número 12, el ganador ha sido el compositor mexicano Mario Lavista. El premio se ha fallado dentro de la primera edición de Expo Clásica, que es la Feria Internacional de Música Clásica. Una vía necesaria, dice Enrique Valverde, su director, para que la música clásica llegue cada vez a más público. Por ejemplo, ahora vamos a anunciar una colaboración con la Asociación La Noche en Vivo, de Salas de Música en Directo de Madrid, con la cual vamos a hacer un programa de música clásica, música contemporánea, en salas, digamos, inusuales de la música clásica, como pueden ser pues, clubs de jazz, o bares o discotecas. Aprovechamos para dar la enhorabuena al programa La Guitarra de Radio Clásica, presentado por Ángel Sánchez Manglanos, que ha sido el ganador del premio Trujamán de la Guitarra 2013 por su difusión de la guitarra española de concierto. Y más música hoy, día de Santa Cecilia, patrona de la música, día de la música precisamente. Se cumplen también 25 años de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional. Y lo celebra con un concierto dirigido por Miguel Arbedoya y con el premio especial del Ojo Crítico 2012, Joaquín Achuca para el piano. Es un concierto
muy especial. En 1968, Achúcarro fue uno de los protagonistas del acto inaugural del complejo. Esta noche se sentará al piano para interpretar precisamente la misma pieza que aquel día, Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla. Se habla de ella como de una pieza atmosférica, impresionista, yo no sé las cosas que se dicen de las noches, pero Las Noches en los Jardines de España de Falla es una de las obras maestras del siglo XX. Y en el Palacio Real, Alfredo, Otros premios. en este caso por este programa, premio Coprílico de Música Clásica 2007, el Cuarteto Quiroga y el privilegio de Carlos Stradivari de la Casa Real, los únicos concebidos además para ser tocados en el concurso. Y para marcharnos, si te parece, y ya que estamos en esta tierra, vamos a escuchar la voz de un onubense, la de Arcángel. Noemi Martínez, muchas gracias. El fin de semana, Arcángel, lo que decimos, su voz será una de las que acompañe el baile de la granadina Patricia Guerrero, que esta noche estrena el montaje Latidos del Agua en el Teatro Alhambra, en Granada. Terminamos esta semana aquí en la Sociedad Cultural Casino de Rociana. Ha sido un placer, desde luego, estar en Huelva y en su Festival de Cine Iberoamericano. Por cierto, que dentro de media hora, aquí en esta Sociedad Cultural, se va a desarrollar una conferencia del eminente oncólogo Héctor Pallares. Volveremos el lunes, ya desde Prado del Rey, a la misma hora, a las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. Se queda con un repaso a la actualidad del día en el informativo 24 horas de Radio Nacional de España con Miguel Ángel Rodríguez. Buen fin de semana.